Seguro que esto le suena a todo el mundo. Llegas al final de una página o a veces solo de un párrafo y de repente te das cuenta de que no tienes ni la más remota idea de lo que acabas de leer. Los ojos han pasado por encima de las palabras, sí, pero la mente estaba en otro sitio. Pero, ¿y si la solución no fuera leer más deprisa, sino de una forma radicalmente distinta? ¿Y si un par de técnicas muy sencillas pudieran darle la vuelta por completo a nuestra capacidad para entender? Pues bien, un estudio reciente ha puesto a prueba justo eso, y los resultados son, de verdad, sorprendentes. Y ojo, que no es simplemente que nos distraemos, ¿eh? El problema es bastante más profundo. Tiene que ver con esa diferencia abismal que hay entre simplemente pasar los ojos por las letras y de verdad construir un significado en nuestra cabeza. Es la diferencia entre actuar como un escáner y ser un pensador. Venga, vamos a meternos en faena, porque esta frustración que sentimos cada uno de nosotros es en realidad un desafío educativo a una escala enorme. Y para que veamos la magnitud del asunto, unos datos que llegan desde Ecuador son increíblemente reveladores. A ver, lo que estamos viendo aquí es un patrón clarísimo en diferentes evaluaciones. Fijémonos en el dato de ser estudiante. Solo un 13,7% alcanza el nivel crítico avanzado. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que la inmensa mayoría te puede decir qué dice un texto, pero no puede analizar por qué lo dice, qué consecuencias tiene o si es de fiar. Se leen las palabras, sí, pero se pierde todo el universo que hay detrás de ellas. Bueno, y ante este panorama, un equipo de investigadores desarrolló un enfoque basado en dos estrategias que a primera vista parecen súper sencillas, pero que son muy potentes y están conectadas entre sí. La idea era llevar a los estudiantes más allá de la superficie del texto. La primera herramienta es la lectura crítica. Y pensemos en esto no tanto como leer, sino como convertirse en una especie de detective del texto. Implica empezar a cuestionar todo lo que leemos, a buscar pistas, a analizar cuál era la intención del autor. Vamos, que en esencia es dejar de ser un receptor pasivo de información para convertirnos en alguien que dialoga cara a cara con el texto. Y aquí llega la segunda pieza clave, el debate académico. A ver, si la lectura crítica es el entrenamiento individual, el debate es el partido. Es el momento en el que llevas tus ideas a la arena para ver si aguantan el tipo frente a las de los demás. Te obliga a organizar tu pensamiento, a buscar pruebas y a comunicarlo con claridad. Y aquí se ve genial cómo encaja todo. No son dos cosas separadas, es un ciclo que se retroalimenta. Primero, se analiza el texto de forma crítica para exprimirlo al máximo. Después, con todo ese jugo, se formulan argumentos sólidos. Y finalmente, al debate. A poner a prueba esos argumentos, a pulirlos. Una técnica sirve para entender a fondo y la otra para comunicar y afianzar esa comprensión. Vale, la teoría suena genial, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿esto funciona de verdad en un aula de verdad, con estudiantes de verdad? Pues para responder a eso vamos a ver el experimento que pusieron en marcha. El diseño fue bastante directo pero muy inteligente. Se cogió un grupo de 28 estudiantes de un colegio público y durante 8 semanas se les sumergió en este ciclo de lectura crítica y debate. La clave era medir sus habilidades justo antes de empezar y exactamente al terminar. La pregunta era muy simple, ¿habría algún cambio real y medible? Bueno, pues después de solo 8 semanas, los resultados no es que fueran simplemente positivos, no. Lo que revelaron fue un cambio fundamental, un antes y un después en la forma en que estos estudiantes eran capaces de pensar sobre lo que leían. Fijaos en esta progresión porque es fascinante. La comprensión literal, o sea, el qué dice el texto, mejoró un montón. La inferencial, que es el leer entre líneas, mejoró todavía más. Pero el verdadero terremoto, el cambio masivo, se produjo aquí, en la comprensión crítica, la capacidad de evaluar, de cuestionar, de formarse un juicio propio. Ahí es donde el salto fue brutal. Y este es el dato clave, la joya de la corona. Un salto de casi un 52% en la habilidad más difícil. Y ojo, esto no significa que leyeran un 52% más rápido. Significa que aprendieron a pensar un 52% mejor con lo que leían. Pasaron de ser consumidoras de información a ser evaluadores activos. Pero la cosa no se quedó solo en los números de un examen. El impacto fue mucho más allá. El estudio reveló un cambio en los propios estudiantes, en su actitud, en sus ganas. Este gráfico es básicamente la foto del antes y el después. Mirad las barras de la comprensión crítica. Partieron de una media de 5,4 sobre 10, un aprobado justito. 8 semanas después, la media era de 8,2. Pasaron de tener dificultades serias para analizar un texto a dominarlo. Y vemos saltos parecidos en las otras dos áreas. Es la prueba visual de una transformación total. Y aquí está el impacto humano.
lo que no sale en los gráficos. Los profesores lo notaron en el día a día. Más entusiasmo, mucha más seguridad y, lo más importante, gracias a los debates, empezaron a usar los textos como herramienta para defender sus ideas. Dejaron de decir «yo opino que» para empezar a decir «el texto demuestra que». El cambio es tremendo. Al final, la gran conclusión del estudio es esta. Este método no sirve solo para mejorar las notas, ayuda a construir personas más críticas, más reflexivas y más capaces. Fomenta una autonomía intelectual que es clave para moverse por el mundo de hoy, que nos bombardea con información y también con mucha desinformación. Y con esta idea cerramos este análisis. Quizá la verdadera revolución en la educación no está en memorizar más datos, sino en desarrollar la capacidad de cuestionarlos. Porque saber hacer las preguntas correctas, eso, a menudo, es mucho más importante que saberse de memoria todas las respuestas.